Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar con la plática de esta tarde. Primero, mi nombre es César Perales, vengo en representación de la Administración General de Servicios al Contribuyente y de la Administración Central de Servicios Tributarios al Contribuyente del SAT. La plática de esta tarde tiene el objetivo de comentarles sobre todos los puntos de modernización que tenemos con respecto a los diferentes esquemas de comprobación fiscal. Razones para el cambio. Esta información la manejamos muy al principio. Si recuerdan, tuvimos algunos esquemas de comprobación, algunas facilidades. ¿Por qué decidimos, en conjunto con algunos grupos y asociaciones de contribuyentes, de iniciar con el proceso de facturación electrónica? Debido, vamos a pasar de este lado mejor, algunos puntos importantes que se tienen que cubrir. Uno de ellos es evasión fiscal. De un estudio realizado en el 2009, tuvimos datos al respecto de una evasión de 45,000 millones. Son datos que no los tenemos en este momento actualizados, pero evidentemente era una razón de peso para poder iniciar e implementar algunos controles. Sobre el cumplimiento, operaciones inexistentes, avaladas por documentos apócrifos, en los cuales uno de los principales afectados adicional al fisco, pues es el receptor propiamente del documento. Costos, procesos administrativos complejos, pesados. La administración del papel es costosa. Un poco más adelante vamos a platicar acerca de las diferencias de los esquemas, pero haciendo números, bien uno pudiera pensar que un papel que pesa tantos gramos es mucho más barato que una transacción electrónica, pero si revisas el proceso completo desde que se genera, se elabora, se lleva, se recibe, se sella, se guarda, etcétera, al final de cuentas el costo es mucho mayor. Y sobre un punto de ecología, que siempre el tema del poder cuidar el medio ambiente nos beneficia a todos, y el poder estimar o hacer algunas estimaciones acerca de la cantidad de árboles que se van a ahorrar si pasamos a servicios electrónicos. Otros beneficios que identificamos del CFDI o la factura electrónica a través de Internet: tenemos reducción de costos en 85%, mencionábamos, no deja de ser un promedio, hay empresas o contribuyentes que identifican un impacto mayor. Seguridad y rapidez en la emisión de comprobantes fiscales, por la tecnología que utiliza y que vamos a ver un poco más adelante, es el cómo evitar errores o malos manejos de la información que se maneja a través de la facturación electrónica. Simplificación de procedimientos administrativos. Evidentemente, si la empresa o el contribuyente ya tiene un esquema administrativo automatizado, es mucho más fácil la implementación de la factura electrónica. Y en caso de que no, lo ayuda. Al tener la necesidad de implementar la facturación electrónica, tendrías que ajustar algunos procesos que tienes fuera de control para poder tener un ciclo completo implementado. Mejorar el servicio al cliente. Esta es una ventaja de las empresas o los contribuyentes, los cuales los emiten y le dan ciertas facilidades a los usuarios o a sus clientes propiamente. Reducir errores en el proceso de generación, captura, entrega y almacenamiento. Si todos estos puntos que acabo de mencionar los manejáramos de manera individual con diferentes equipos de personas, incluyendo los costos que esto conlleva, al hacer un comparativo van a poder identificar que el manejarlo en papel es mucho más oneroso. Y el mayor control documental. Por ahí establecíamos la capacidad de poder administrar archivos electrónicos, la manera de encontrar información o consolidar información de manera inmediata, a diferencia de estar buscando físicamente un papel que en el mejor de los casos pudiera estar digitalizado en una base de datos, pero en caso de que no, pues se tiene que buscar físicamente hasta donde se encuentre. Para llegar a lo que tenemos actualmente como CFDI o como factura electrónica a través de Internet, hemos evolucionado, hemos pasado algunos procesos, etapas de transición. Algunos de ustedes lo vivieron en su momento. Si nos vamos a la parte inferior,
vamos a encontrar que facturación en papel, en la cual estaba vigente la de impresores autorizados hasta el 2010, bueno, la última aprobación 2010, vigencia hasta el 2012, hasta que se cumplieran los 2 años. Teníamos un esquema donde a través de terceros se autorizaban propiamente la cantidad de folios que se iban a utilizar. Si nos vamos un poco más abajo, ya donde está la tela de color negro, pues ahí vamos a encontrar que teníamos autofactura, teníamos autoimpresión, antes del SICOFI se llamaba SASI, si mal no recuerdo. Cuando iniciamos con este proceso de modernización, los contribuyentes llevaban discos flexibles a las administraciones locales, muchas veces venían en blanco, pero ya tenían su sello propiamente de recibida la información, se hacía cada 6 meses, de aquí a que consolidábamos la información y teníamos un reporte, pudieran pasar otros 6 adicionales. Al final de cuentas la información nunca estaba completa y oportuna para poder tomar decisiones. A partir de eso empezamos a implementar servicios. Créanme que el SICOFI fue el que utilizó y que es la base de lo que se utiliza actualmente en CBB y en CFD. El SICOFI fue el primer sistema que teníamos en línea para que los contribuyentes a cualquier hora pudieran utilizar la transacción. En este caso, los terceros tenían el contacto directo y esos terceros tenían una clave para poder interactuar con la base de datos del SAT. Después, en el 2010, la facturación electrónica modelo 2010 es con el que iniciamos propiamente el primer proceso, comprobante fiscal digital. Lo iniciamos en enero del 2005, actualmente ya tiene 8 años en operación, el cual los contribuyentes podían emitir bajo ciertos estándares la factura electrónica por sus propios medios o utilizando un proveedor de servicios de emisión de comprobantes fiscales digitales. Esa fue nuestra base. Los que hayan tenido mayor contacto con la administración tributaria van a poder identificar que un año antes, en el 2004, habíamos iniciado con la firma electrónica avanzada. Sin la firma electrónica avanzada no hubiéramos podido dar el paso a la facturación electrónica. Después de casi 10 años, ya la firma electrónica avanzada está muy bien posicionada, con alrededor de casi 7 millones de contribuyentes con su certificado que lo utilizan regularmente para el cumplimiento de sus obligaciones. La facturación electrónica CFD se administraba a través del propio contribuyente, el poder solicitar el número de folios, se administraba considerando que va de salida. El contribuyente pudiera adicionalmente manejar su información de manera tal que de forma periódica reportaba al SAT mensualmente las transacciones que se estaban realizando. Pero al final de cuentas la autoridad no tenía toda la información con la oportunidad que se requiere. Implementamos un esquema en papel, el cual lo denominamos código de barras bidimensional, a partir también del año antepasado, en el cual se hacían ciertos ajustes al esquema que teníamos originalmente con impresor autorizado. Ya no dependíamos de un tercero, como era el impresor, las imprentas. El contribuyente, también utilizando su firma electrónica avanzada, directamente pudiera acceder a los servicios para poder solicitar la cantidad de folios que iba a utilizar dentro de su facturación. Esto lo que nos permitió es que el contribuyente tuviera mayor información y mayor contacto con relación a los folios que estaba solicitando. Y evitamos o eliminamos algunas malas prácticas donde de repente tu RFC era utilizado para solicitar folios de comprobantes que tú no sabías que existían, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo hemos ido eliminando algunos vicios de operación con todos estos cambios o mejoras en la evolución de los esquemas de comprobación fiscal. Y por último tenemos lo que es CFDI, que es el tema que nos trae esta tarde, en el cual, así como tuvimos una variante del esquema de impresores autorizados para el código de barras bidimensional, también tenemos una variante del esquema original de factura electrónica que es CFD a uno que se llama CFDI, que es factura electrónica o comprobantes fiscales digitales a través de internet. Y se obtiene a través del mismo proceso tecnológico. Utilizamos también firma electrónica avanzada, utilizamos XML. Evidentemente el contribuyente debe tener automatizados sus servicios
contables, y al final de cuentas lo que necesitamos es de que la información sea estándar, se valide, se le genere un folio y que la pueda tener tanto el usuario como la autoridad. Cuando empezamos a trabajar con el CFDI, con la factura electrónica, lo primero que nos decían algunos contribuyentes, no hay que generalizar, no, imagínate la información la va a tener el SAT, mejor no la entro, y si no es el SAT, ¿quién la debería de tener? En realidad son vicios que se han ido eliminando con el tiempo. La posibilidad de llevar 2 contabilidades, 2 esquemas de comprobación, etcétera, con el paso del tiempo y con la ayuda de la tecnología se han tratado de eliminar. Hablando ya de normatividad, cada uno de los esquemas está sustentado legalmente. En el esquema que le denominamos esquema 2010, aunque inició en el 2005, la regla era el uso del papel. El 98% de los contribuyentes estaban utilizando la factura impresa. Se manejaba como opción utilizar la factura electrónica, y solamente el 2% de los contribuyentes emitían el CFD de manera del esquema original. Ya con los esquemas que hemos implementado 2011, 12, 13 y lo que sigue, tenemos que la regla es el uso de la factura electrónica, y se dan facilidades para que los contribuyentes con ciertas características administrativas puedan emitir comprobantes en papel a través de código de barras bidimensional. Estamos manejando que ahora se invirtieron los papeles, por decirlo de alguna manera. Ahora la regla es emitir factura, y algunos sectores de contribuyentes o algunos contribuyentes tienen la opción de emitir papel. Si nos vamos a revisar el contexto mundial, quién fue primero, quién va adelante de quién con respecto a la implementación de la factura electrónica, habría que destacar que cada país tiene su forma de manejar sus temas fiscales y administrativos. Otro factor importante es que cada país tiene diferente penetración con respecto a la cultura contributiva. Cada una de las implementaciones, aún y cuando utiliza los mismos esquemas, los mismos estándares y la misma tecnología, pueden tener variaciones para adecuarse propiamente al ambiente administrativo y fiscal de su país. Si nos vemos hacia el exterior, o cómo nos ven en el exterior, nos ven a México como líderes, junto con Chile, con Brasil y con algunos países europeos, especialmente nórdicos. Algunos países que están en desarrollo, Latinoamérica de forma masiva ha adoptado el esquema de facturación electrónica con sus diferentes tropicalizaciones, ante el sentido de que tienen características similares con respecto al cumplimiento o a la evasión fiscal en cada uno de estos países. España es uno de los países que también fue de los primeros que iniciaron. Si nos vamos cronológicamente, Chile inició primero que nosotros lo implementamos de manera tal que fuera autoadministrable por el contribuyente. Después ingresó Brasil, el cual ellos lo fueron haciendo obligatorio por sectores. Iniciaron con el sector de autotransporte, estuvieron trabajando con las cerveceras, con las cigarreras, etcétera, porque tienen un esquema de seguimiento global propiamente de la información. Ellos lo iniciaron business to business, entre empresas. Nosotros definimos que incluyera a todos los contribuyentes que estuvieran involucrados dentro de la emisión de los comprobantes fiscales. Al final de cuentas, el decir quién es el país más avanzado, pues es muy subjetivo. Actualmente nosotros tenemos una planeación y un esquema de penetración importante, con un volumen de miles de millones de facturas electrónicas, lo cual tiene que ir pasando gradualmente hasta la emisión de las reglas que vamos a comentar al final de la presentación. Sobre el marco normativo del CFDI, como les mencionaba, no podemos emitir o no podemos implementar ningún servicio que no esté normado bajo la ley. En este caso, nada más a manera de referencia, que yo me imagino que la presentación se les hará llegar en su momento. Está articulado, está sustentado dentro del Código Fiscal de la Federación, con respecto a los artículos que llevan el cómo administrar las facturas electrónicas.
Se tiene también un anexo 20, el anexo 20 especifica cómo se debe de administrar o encuadrar o estandarizar la información. Y por último, las reglas de resolución miscelánea, en la cual nos especifican cómo se debe de operar cada uno de los esquemas. Algunas definiciones. ¿Quiénes de ustedes ya manejan factura electrónica? La mitad, tal vez un poquito más de la mitad. ¿Manejan CFD? CFDI algunos de ustedes ya, muy bien. ¿Qué es un documento digital? Nos iríamos rápidamente a algunas definiciones. Es el mensaje de datos que contiene información generada, enviada, recibida, administrada, etcétera, de manera electrónica, independientemente del medio. ¿Qué es la firma electrónica avanzada? Como soy parte también del equipo que administra los certificados de FIEL en el SAT, ¿quiénes de ustedes tienen firma electrónica avanzada como personas físicas? Un poquito menos, tal vez el 30%, 40%. Me imagino que las empresas a las cuales trabajan sí tienen la firma electrónica avanzada. Es un conjunto de datos que se adjuntan a un documento digital, que es el punto que vimos arriba, cuyo propósito es identificar específicamente quién es la persona que elaboró el documento. Al final de cuentas, lo que queremos es dar la facilidad de que los contribuyentes, los ciudadanos, puedan realizar un trámite electrónico y no se tengan que desplazar. Perfecto. Pero ¿cómo identificas que César Perales es quien hizo el documento? Igual viene abajo con letras bien bonitas, César Perales, y a lo mejor está digitalizado y tiene su foto, pero no podemos identificar quién está detrás propiamente de la transacción electrónica, del mensaje, del correo, de la foto que te enviaron, etcétera. Una de las formas para poder identificar a esta persona es que tengas un esquema de firma electrónica avanzada donde tú confías en la agencia que lo generó y que esta agencia hizo una revisión específica de la identidad de la persona para que cuando lo firmen tú digas sí, perfectamente es César Perales quien me lo está enviando. ¿Qué es la factura electrónica? Si medimos o juntamos lo que es el documento digital más la firma electrónica avanzada, como les mencionaba en su momento, no pudimos haber concebido el proyecto si no hubiéramos tenido la firma electrónica avanzada. La factura es un documento digital electrónico que integra los datos del comprobante fiscal prácticamente en lo que es contenido de fondo de las facturas que ustedes conocieron en papel hace 10 años o 15 años. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un emisor, un receptor, lo que estás vendiendo, cuánto cuesta, súmalo, ponle un impuesto y el total es lo que te voy a facturar. Al final de cuentas, lo que viene en el anexo 20 no cambia de forma radical con lo que ya estaba normado con respecto a la emisión de comprobantes. Lo que cambió fue la forma de cómo presentar la información para beneficio de los contribuyentes y para beneficio de la autoridad. En este caso, la factura electrónica maneja 3 esquemas, que es un documento digital, puede ser para ingresos, para egresos o para propiedad de mercancías en traslado. Continuando con las definiciones, ¿qué es un certificado de sello digital? Bien, ya platicamos que el SAT tiene una agencia importante a nivel mundial que ha generado alrededor de 10 millones de certificados para como 7 millones de contribuyentes. Pero la firma electrónica avanzada no solamente sirve para firmar facturas o para sellar facturas, no se pudo implementar de forma directa porque nos encontramos con diferentes tipos de problemas. El dueño de la empresa no iba a poder estar en el área de facturación para que prestara su certificado mientras se emitían todas las facturas que tenía que generar. Fue el primer problema. Ellos no podían delegar la autoridad de la firma electrónica porque es personal. Yo sé que algunos de ustedes lo tienen a través de su contador, pero es un documento electrónico personal que tú requieres administrar y evidentemente no podía estar la persona física que tenía la firma electrónica, la persona moral, emitiendo cada uno o sellando cada una de las facturas. Diseñamos un esquema que es certificado de sello digital, el cual tiene las mismas características. Es igualito, tiene un archivo, una llave privada, tiene una contraseña, tiene un certificado que es público, etcétera, pero solamente se genera a través de quien tiene una FIEL. Si yo tengo una firma electrónica avanzada y yo tengo las obligaciones necesarias para emitir comprobantes fiscales, entro a internet y solicito 1 o 1000 certificados de sello digital para distribuir entre todas mis áreas de emisión de comprobantes. Y con esto solucionamos el problema. Técnicamente es el mismo esquema, pero a nivel responsabilidad,
El RFC que viene en el certificado digital es plenamente válido para sellar el documento sin necesidad de que se utilice la firma electrónica avanzada de la persona moral o de la persona física, la cual es utilizada para cumplimiento de obligaciones fiscales, entre ellas las devoluciones de impuestos. Entonces no se podía permitir que una persona que emitía facturas también tuviera la posibilidad de solicitar una devolución a nombre del jefe, etc. Lo que quisimos fue segmentar o dividir propiamente las responsabilidades. ¿Qué es un sello digital? Propiamente es un mensaje electrónico, de los que mencionamos en la lámina anterior, que acredita que un documento digital fue recibido, bajo prueba en contrario que el contenido de la información no ha cambiado y que tiene una fecha y hora en que se pudo lograr atrapar en el tiempo ese conjunto de información. Otro término con el cual nos vamos a encontrar es el XML. El XML es un lenguaje, una estructura de información en la cual podemos acomodar los datos que requerimos para la facturación electrónica. El anexo 20 que comentamos en láminas anteriores te da una serie de características que debes de cumplir para emitir la factura electrónica. El XML es el transporte o el medio como estamos estructurando la información para que de forma estructurada puedas integrar o llenar cada uno de los huecos o de las casillas en las cuales requieres cada uno de los datos. De otra manera sería muy diferente el consolidar la información, el manejarla de manera masiva. Actualmente cada uno de los puntos que están inmersos en la factura electrónica o en el CFDI tienen una etiqueta que puede ser fácilmente identificable, explotable, etc. ¿Qué es un PAC y cómo operan en los CFDIs? PAC es un proveedor autorizado de certificación. Para ser un proveedor autorizado de certificación se requiere un proceso detallado, exhaustivo, como menciona la lámina, en la cual se revisa tanto técnicamente como administrativamente y de forma jurídica lo que es la información, la estructura propiamente de la empresa que quiere prestar el servicio. Es una persona moral que cuenta con autorización de parte del SAT para validar propiamente los CFDIs, los cuales son generados por los contribuyentes. Se les asigna un folio a nombre del Servicio de Administración Tributaria. Ya no se solicita a través de internet como antes, que tú podías entrar con tu fiel y les mencionabas al SAT, quiero que me des 1 millón de folios, que los hay, o 10 millones, había contribuyentes. Para evitar la fatiga, pues pedían 10 millones de una vez y ya después ya no tengo que entrar de nuevo. En este caso ya no se administran propiamente los folios a solicitud, se administran los folios o se entregan por cada una de las transacciones electrónicas que tú estás emitiendo. ¿Qué pasa si el contribuyente emitió una factura, se le da su folio, hace una segunda, se le da su folio, pero de repente tiene un problema con su RFC en el cual hizo un movimiento de obligaciones y ya no puede emitir facturas porque no está obligado? De forma automática el sistema que consulta o que pregunta si se puede emitir la factura y entregarle un folio te va a decir que no, y esto nos ha permitido el tener una cantidad menor, o la intención es eliminar aquellas facturas que andan en el mercado en el cual la información no es completamente acorde, o la información que contiene el documento no es completamente acorde con la situación fiscal del emisor. Lo iniciamos en el SICOFI. Antes de que se tuviera el SICOFI, cualquier persona podía emitir una factura, estuvieras obligado o no estuvieras obligado. Pagas impuestos o no pagas impuestos, no importa. Aquí no estamos hablando con obligaciones de pago de impuestos, simplemente de que si tú no tienes las obligaciones fiscales dentro de tu registro federal de contribuyentes para emitir facturas, tú no puedes emitir facturas. Evidentemente, si quieres rentar un inmueble y quieres emitir una factura electrónica, debes estar dado de alta en el SAT, que tiene la obligación de arrendamiento para que te permita hacer una factura para rentar el inmueble. Y al final de cuentas, toda la información está relacionada. Asimismo, tiene como obligación enviar la información al SAT. A diferencia del CFD que algunos de ustedes manejan, el CFD se autoadministraba, la empresa solicitaba en base a la firma electrónica avanzada y a las obligaciones cierta cantidad de folios, cumplía o trataba de cumplir con el estándar publicado a través de internet y ya empieza a emitir sus facturas. Va a haber un punto donde a lo mejor el receptor está en indefensión porque la información que recibió ya al final del tiempo, como se generan de forma
automática con los servicios del contribuyente sin pisar o solicitar una autorización con el PAC o con el SAT. La información que tú recibes no siempre está actualizada o vigente. Nos hemos encontrado con algunos casos donde el contribuyente que recibe el CFD pues tiene que entrar a la página del SAT para verificar si en realidad todavía el certificado de sello digital está activo, si el contribuyente todavía tiene las obligaciones para emitir la factura, o si en realidad asimiló e implementó la estructura del CFD de forma correcta. Con el CFDI todo eso está salvado. La estructura tiene que ser exacta, debe estar el contribuyente al día con sus obligaciones fiscales, debes de tener tu certificado de sello digital vigente, etc. Lo que nos permite el tener una posibilidad de éxito con respecto a la recepción del documento digital. A diferencia del otro, donde siguen ciertas reglas, pero si alguno no lo sigue y el receptor no lo valida, se pueden dar cuenta al año siguiente. Hablamos hace un momento del anexo 20, también hablábamos de que si se ponen a comparar el corazón de la factura actual de CFDI contra una factura que recibieron hace algunos años, o más de 10 años, van a identificar que los conceptos básicos son los mismos. Vamos a encontrar que tenemos lo que es la información del emisor, la información del receptor, los conceptos y los impuestos. De forma genérica y viendo un vistazo de manera general, vamos a encontrar que los conceptos son los mismos. Implementamos dentro de la estructura electrónica un nuevo elemento que se llamaban complementos. Cuando se diseñó el servicio teníamos la posibilidad de generar una estructura o un anexo 20 bastante extenso que incluyeran todos los tipos de comprobantes con todas las excepciones, leyendas e información para que el que lo quisiera utilizar, no importaba qué tipo de contribuyente, le sirviera el documento. Pero nos encontramos que la ley está cambiando constantemente. Cuando no cambiaba un tipo de comprobación, cambiaba el otro, o las obligaciones de un tipo de contribuyente afectaba a otro, etc. El estar emitiendo o actualizando los anexos constantemente iban a imposibilitar a que las empresas pudieran tener cierta estabilidad en la implementación de la factura electrónica. Cada vez que nosotros emitamos un anexo 20 diferente, las empresas tendrían que hacer movimientos a sus sistemas para poderlo generar de acuerdo al anexo actual, que era bastante complicado. Lo que se definió tecnológicamente es elaborar un complemento que es como un módulo, y dependiendo del tipo de facturación que quisieras implementar, tenías la posibilidad de incluirlo modularmente dentro del anexo 20. Estos complementos se publican a través de internet, no tienen que ser publicados propiamente en el diario oficial de la Federación, que eso también tiene su proceso y su tiempo, y eso nos permite tener movilidad. Si la ley va avanzando, estos son los conceptos generales o básicos de la comprobación fiscal de manera estándar. En el caso de algunos comprobantes fiscales con características especiales, como son los estados de cuenta, el de impuestos locales, comprobantes emitidos por casas de cambio, donatarias, que son muy específicos, tienen que utilizar un módulo especial, pero sin necesidad de que tengan que utilizar toda la información del complemento del anexo 20. Y por último tenemos un concepto que se llama adenda. En la adenda se maneja de manera electrónica y estructurada también bajo el mismo concepto, información comercial o de otra índole que el emisor quiere incluir dentro del documento. Es información en la cual el emisor y el receptor ya se pusieron de acuerdo. Ellos saben que si pongo una etiqueta que dice placa, yo sé que es la placa del tráiler que me va a llevar la mercancía. Fiscalmente en realidad no nos interesa si lo llevaron en tráiler o en una camioneta, pero para el emisor y el receptor tal vez es información básica que necesitan para poder establecer su transacción. Por lo tanto, en la adenda se puede poner información de manera estructurada que requieran y que esté previamente acordada entre el emisor y el receptor, y nosotros no la necesitamos, no la validamos. Las características del esquema actual y que son vigentes hasta el día último de este 2013. El sistema electrónico es para ingresos iguales o mayores a los 4 millones de pesos.
estamos hablando que el CFDI tiene que utilizar los servicios del PAC, certificación a través de un proveedor autorizado de certificación, y la opción del CFD, que actualmente, como algunos de ustedes son emisores del CFD, solamente es para aquellos usuarios o contribuyentes que inicialmente, cuando se implementó del 2005 al 2010, solicitaron folios y cumplían con todos los requisitos. Dentro de este esquema de transición, les dimos la oportunidad, o más bien no les dimos, los contribuyentes tuvieron la oportunidad de poder seguir trabajando con el CFD, a sabiendas de que iba a haber un periodo de transición el cual iba a terminar. En este caso sería el último comentario que haríamos de la presentación, pero este plazo termina el día último de este año. ¿Qué pasa con los de papel? La facturación del esquema del papel, que es el que utiliza un código de barras bidimensional, el cual también se utilizan los folios a través de firma electrónica avanzada y se tiene un control más estricto del SICOFI original que iniciamos en el 2001. Los folios los solicita propiamente el contribuyente, él lleva su administración, se tiene el código de barras para poder mejorar o administrar la información, y también se tiene la libertad para que el contribuyente diseñe su propio comprobante. Lo puede hacer en su computadora, puede hacerlo uno a uno, puede ir con una imprenta, ya no son impresores autorizados, puede ir con una imprenta a solicitarle 10 comprobantes o 1000, los que haya solicitado en la autorización. Si la plática la hubiéramos tenido hace algunos meses, hubiéramos tenido que platicar que teníamos el CFD más el CFDI, que teníamos el SICOFI, que teníamos el código de barra bidimensional. Afortunadamente para ustedes, pues ya nada más estamos platicando dos: CFDI, que es el que va a ser el único vigente a partir del próximo año, y el código de barras bidimensional. Actualmente ya nadie opera con el de impresor autorizado. Si ustedes reciben una factura hoy de impresor autorizado, es falsa, no les sirve absolutamente nada. Todavía en diciembre del año pasado se estuvieron utilizando las últimas que se aprobaron en diciembre del 2010. Entonces hay que tener mucho cuidado. El SAT les ofrece todas las herramientas para la consulta de información. No, el CBB, como lo vamos a comentar al final, que son las reglas que se publicaron el día último de mayo, se va a seguir utilizando como facilidad. Lo que se cambia es el monto. Es para contribuyentes que tengan ingresos hasta 250,000 pesos. El ciclo de la emisión y recepción del CFDI. Si empezamos con las letras rojas en la parte superior izquierda, vamos a tener que son ciertos datos que se requieren. Tú requieres un RFC, requieres una firma electrónica avanzada y requieres un certificado de sello digital. Evidentemente es consecutivo. Si no tienes RFC no puedes tener firma. Y si no tienes firma no puedes tener certificado de sello digital. Por eso es muy importante que el contribuyente esté plenamente identificado. Créanme, todavía hay gente que me dice: oye, te doy mi RFC a 10 posiciones. No existen RFCs a 10 posiciones. Personas físicas son 13, personas morales son 12. Aun y cuando hay una regla para poder definir que es los primeros caracteres de tus nombres y apellidos, más los años, el año de nacimiento, el mes, el día, etcétera. Al final de cuentas, el único RFC válido es el que está registrado en las bases de datos del SAT. Puede tener algunas variantes. Nos ha tocado en algunos casos donde la constitución de la empresa no corresponde propiamente con la fecha del RFC que viene en el Registro Federal de Contribuyentes, pero al final de cuentas es el válido, es el que en su momento se generó la información. Vamos a comentar un poco más adelante algunas herramientas para que lo validen, pero si estamos hablando de servicios automatizados, autoverificables, etcétera, pues evidentemente debe de existir un RFC válido. Tenemos el número 1, requisitos y herramientas para expedir facturas electrónicas. Contar con un programa para generación de la factura electrónica. Algunos PACs ofrecen el servicio completo. Algunas empresas o contribuyentes diseñan su propio servicio y solamente utilizan los servicios del PAC para la certificación. El punto número 3 es sellar las facturas electrónicas. Este sello lo hace propiamente el proveedor autorizado. Contar con un proveedor autorizado de certificación del PAC. Entregar la factura electrónica en XML y expresión impresa. Este es un tema importante porque la mayoría de las consultas es:
Si tengo nada más el comprobante, la representación en papel, la representación impresa, es válida únicamente para poder deducir. Al final de cuentas, el documento es válido siempre y cuando haya un XML detrás. ¿Qué estamos haciendo? El prever de que ustedes no puedan aceptar un papel que no tiene nada hacia atrás. O sea, el poderte dar una representación impresa, ahorita la hacemos con la computadora que me presten, te diseñamos una. Hemos encontrado casos tan absurdos donde el sello lo copian de una presentación del SAT, agarran el sello y lo copian en el diseño de una factura. Ejemplos muy burdos, pero algunas personas consideran que con eso ya están haciendo una factura electrónica. En realidad es un esquema que tiene varios candados, varios requisitos que tienen el objetivo de proteger la información para nosotros y evidentemente para el emisor y para el receptor. El receptor en el punto número 6 podrá validar las facturas recibidas. Tenemos los servicios disponibles para que validen la información, incluso para aquellos servicios que ya no están vigentes. Los servicios de validación también los pueden encontrar para identificar si una factura que le dieron hace un par de años tenía los elementos necesarios o no. Consulta de la factura electrónica. Este es un punto muy importante. Evidentemente, si yo recibo una factura electrónica, ¿cuántos de ustedes no han ido al súper, a cualquiera, para no decir nombres, a una tienda de supermercado y le dicen váyanse al modulito, al kiosco para que impriman su factura electrónica? Ustedes la imprimen, se pueden ir a su casa, entran a la página del SAT y verifican que si utilizó CFDI ya va a estar integrada o va a estar registrada en los servicios del SAT. A diferencia de lo anterior, igual ustedes pueden identificar, oye, era más sencillo manejar un papelito porque ponía la cantidad y yo no hacía nada más. En realidad, la posibilidad de que ese papelito fuera correcto, estuviera validado y poder ser utilizado para una deducción, pues todavía distaba. O sea, físicamente lo veías y estaba perfecto, hasta colores, pero en realidad la información que estaba dentro a lo mejor no era la mejor. En los esquemas de papel, como son solicitud de folios, el SAT no sabe si en realidad estás haciendo una factura de $1 o de $1,000,000. Nos hemos encontrado casos donde una factura puede estar duplicada con cantidades diferentes y ahí tenemos que investigar quién fue el que tuvo acceso a la información para emitir esa doble facturación con ese folio. Si ustedes ven el comprobante emitido CFDI en la base de datos del SAT, que actualmente ya tenemos una consulta para receptores liberada hace un par de semanas, ustedes ya tienen plenamente identificado que la transacción fue correcta y que la información ya la tiene el SAT. Requisitos obligatorios y opcionales. Mencionamos, el RFC es indispensable. Si estamos hablando de un contribuyente que tiene más de un local, establecimientos, sucursales, etcétera, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento. Lugar y fecha de expedición. El RFC de a quien se expide. Evidentemente no puedes emitir una factura si la persona que está a quien estás vendiendo el servicio no está registrada y está identificada. Valor unitario consignado en número, importe total de la transacción, señalar si es un pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, que es un tema ahí medio escabroso, y cuando procedas indicará el monto de los impuestos trasladados o desglosados. Algunos puntos adicionales que también han sido tema de discusión con los contribuyentes es el poner de manera opcional el régimen fiscal en que tributan conforme a la ley del impuesto sobre la renta, el identificar la forma de pago, si es en efectivo, transferencia electrónica, cheque, etcétera, y en especial porque no se sabía al momento de emitir la factura cómo se iba a pagar, y el número y fecha del documento aduanero en caso de que se traten de mercancías que lo contengan. A partir de estos elementos obligatorios y opcionales, se han ido haciendo modificaciones a las reglas. Si bien es difícil o más difícil cambiar el código fiscal, lo que es la ley fiscal, la ley te permite el tener reglas para que puedas superar cada uno de los esquemas. A partir de esto y a solicitudes de grupos de contribuyentes o entre las problemáticas que se hayan presentado para la implementación del esquema, se fueron emitiendo algunas facilidades propiamente en algunos temas como son el régimen fiscal, la unidad de medida, la forma de pago. Eso fue en el 2011, y en el 2012 algunos temas reiterados fue el régimen fiscal de número de cuenta predial, de nuevo la unidad de medida y el pago en parcialidades, los cuales requerían replantearse de forma diferente
en la normatividad para que los contribuyentes estuvieran cubiertos de manera completa. El detalle operativo, si bien ya vimos el esquema general de cómo funciona la emisión de comprobantes, algo muy parecido, pero ya viéndolo a nivel operación, vamos a tener la generación de un documento para que pueda ser timbrado y se pueda considerar como una factura electrónica. Muchos contribuyentes o algunos contribuyentes evidentemente tienen el control total para poder emitir el documento en XML y que lo sellen antes de enviarlo con el PAC. Pero al final de cuentas, si no tiene incrustados o no se generó el folio, que es un identificador único y repetible y no es consecutivo y no está sellado por el PAC, el documento no sirve. O sea, tú lo ves igualito, es más, si lo ves en XML, pues tiene todos los elementos básicos correspondientes, pero al final, aun y cuando tu transacción haya sido correcta, lo hayas vendido el producto a un contribuyente que está completamente registrado y los impuestos están bien definidos, etcétera, si el documento no está timbrado, no es una factura electrónica. La información se envía a lo que es el PAC, se tiene que entregar la información máximo en 72 horas. El manejo de los tiempos, aun y cuando todo el esquema está diseñado para que sea de forma automática, pues tiene que ver con las necesidades operacionales de las empresas. ¿Cuánto tiempo necesito para poder consolidar mi información y manejarla en bloques para que lo pueda recibir el PAC? El punto número 3 es proceso de validación y certificación. El PAC lo que hace es que esos documentos que ustedes conforman en sus servicios, en sus sistemas, en sus aplicaciones, cumpla con todos los requisitos. Una vez que está perfectamente estructurada la información, verifican si ustedes están obligados a emitir la factura, verifican si el certificado de sello digital es válido. Una vez que se tiene la verificación, se tiene la plena confianza de que la información ya puede ser sellada, por lo tanto se le entrega el número de folio. La información se entrega en línea o bajo los niveles de servicio que tengan contemplados entre el cliente y el proveedor, de forma inmediata, y adicionalmente la información también es enviada al SAT de forma inmediata una vez que se sella. Por eso les mencionaba hace rato que ustedes cuando reciban una factura electrónica que identifique que es un CFDI, con tranquilidad van a poder ir a su casa o a su oficina y van a, por el número de folio, validar que la información ya esté contenida en las bases de datos del SAT. Punto número 4, almacenamiento, envía copia al SAT, almacenamiento por el PAC por 3 meses. Algunos PACs ofrecen servicio adicional, eso depende del contrato que ustedes tengan. El PAC lo entrega al contribuyente emisor, el archivo XML, algunas empresas lo que le dan a su cliente final es la pura representación impresa. Dicen, no tengo el XML, así está mi esquema, o no tengo instrucción al respecto. Al final de cuentas, el XML es propiedad del emisor de la factura y tiene la obligación de entregárselo al contribuyente. No puede subestimar la capacidad administrativa del contribuyente, que si lo va a poder leer, no lo va a poder leer, si lo quiere almacenar. Igual lo quiere para tirarlo, pero se le tienen que entregar el XML a la par de la representación impresa. El contribuyente puede verificar la autenticidad del comprobante, ya sea en archivo XML, que algunos lo hacen, el XML que me diste, yo lo voy a meter al validador del SAT. Al final de cuentas, este paso no es necesario, porque si ya está registrado por el SAT con su número de folio, no tienes por qué validar la estructura, ya está registrado. ¿Cómo hacer una factura electrónica? Si tomamos en cuenta un servicio estándar de generación de comprobantes, al final de cuentas tienes que capturar propiamente los datos del emisor, utilizar un certificado de sello digital que previamente se solicitó a través de internet, se captura los datos de la factura electrónica, lo que le llamo el corazón propiamente, o el dato duro de la factura, lo que es el contenido de la transacción. Se sella el documento electrónico. Una vez que se tiene la factura sellada por parte del PAC, ya puede ser distribuida o regresada propiamente al quien solicitó el servicio, que adicionalmente la información se entrega al SAT. Si hacemos un comparativo, lo que es el archivo XML es la generación del comprobante,
Se puede revisar, como mencionamos hace un momento, lo que es si cumple con la estructura de sintaxis conforme al anexo tecnológico, al anexo 20, sellado por el PAC, y al final de cuentas vas a tener una representación impresa en la cual tiene ciertos datos que son fácil de identificar o que los hacen diferente a los documentos de CFD, que es el sello digital del emisor, el sello digital del SAT, el folio fiscal, que es un identificador único universal, el código de barras bidimensional, que se utiliza también para poder administrar documentos en alto volumen, y las leyendas correspondientes, que es una representación impresa de un documento digital. Modalidades en que se puede ver la factura actualmente, pues tenemos la del CFD, que ya como les mencionaba, las últimas serían en este semestre, lo que es la representación impresa del CFDI, y por último el archivo XML, que es CFD o CFDI. Adicionalmente se tiene un servicio gratuito. ¿Qué es este servicio gratuito? Si bien para emitir una factura electrónica requiere los servicios de un PAC, estas empresas autorizadas por el SAT, al igual que el SAT, tienen un servicio para emitir facturas electrónicas de forma gratuita, el cual está diseñado para que los contribuyentes de capacidad administrativa menor puedan utilizarlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues básicamente vas a tener que capturar factura por factura para poder tener tu documento terminado o sellado. No veo una empresa, por más pequeña que sea, haciendo la emisión de las facturas una por una. Al final de cuentas es una definición propiamente del emisor. Si quieres utilizar las ventajas totales de la emisión de la factura electrónica, donde son procesos masivos y no hay intervención humana, evidentemente tienes que desarrollar tus servicios para que sean sellados por un PAC. Si eres un contribuyente que realiza una factura por servicios médicos y haces 2 facturas al mes, 3 facturas al mes, 10, en realidad puedes utilizar este servicio, ya depende de qué es lo que quieras o cómo quieras administrar tu información. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para la validación? Evidentemente el RFC del emisor, el RFC del receptor y el folio fiscal. El folio fiscal que se entrega en CFDI viene en la parte derecha cómo está conformado. Al final de cuentas son 32 caracteres, incluyendo más algunos guiones, que te da un total de 36, y ese documento no tiene una secuencia lógica. Si ustedes quieren consultar una factura electrónica como receptor, si no tienen la firma electrónica y el documento, va a ser muy difícil que lo puedan revisar y obtener el documento. Por lo tanto, perdemos el concepto de los consecutivos, perdemos el concepto de los números de serie, en los cuales le dabas una serie a cada una de las empresas o los domicilios que tuvieras. Actualmente cada una de las facturas te va a entregar un número que no se parece a ningún otro. Por lo tanto, para poder revisarla necesitas específicamente el número que viene autorizado por el SAT a través del PAC. Tenemos servicios de validación, en los cuales se identifica el número de folio fiscal, que evidentemente nada más tiene el emisor y el receptor, se tiene el RFC del emisor, el RFC del receptor, y automáticamente, sin necesidad de autenticarte, solamente con proporcionar un CAPTCHA, tú puedes tener la información genérica del documento. No estamos violando nada, porque al final de cuentas la información contenida en esta página es la misma que viene en el documento donde obtuviste el folio. Servicios de consulta de recuperación de factura electrónica, hemos ido evolucionando. Iniciamos en enero de 2011, se publicaron servicios de CFDI en el portal privado del contribuyente, el cual requería de una autenticación dura. Después, en agosto del año pasado, se adicionó la funcionalidad de generación de CFDI dentro del mismo servicio, lo que es la emisión de facturas electrónicas gratuitas. En marzo de este año se incorporó el servicio de recuperación de factura electrónica por el receptor de la misma, que eso no lo teníamos. ¿Con qué nos encontramos? Que algunos contribuyentes, receptores de facturación electrónica o receptores de cualquier servicio, cuando solicitaban al emisor el XML, les decía, yo lo único que te puedo dar es la representación impresa y no tengo más. Total, el SAT, a través del ofrecimiento de este servicio, le da oportunidad a los receptores que también, si cuentan con toda la información, nos puedan descargar su información de forma directa y tengan el archivo XML. En mayo de 2013 se publica dentro de la pantalla de la selección de comprobantes.
ya lo tenemos integrado propiamente a la información y al portal del SAT. Básicamente funciona de la siguiente manera: tenemos la opción de consultar las facturas emitidas o las facturas recibidas. En caso de que la información proporcionada sea correcta, en este caso se consulta por folio y también por periodo. Tú puedes identificar de tal fecha a tal fecha el número de comprobantes fiscales digitales a través de internet que obtuve. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, se presentan los datos de las facturas que están registradas. Un dato importante es que el contribuyente solamente puede recuperar las facturas activas. Esto también es de suma importancia para el receptor. ¿Por qué? Porque a lo mejor hice una transacción monetaria, pagué un servicio, compré un bien y al final de cuentas el emisor cancela la factura, que sucedía de forma normal. Esa factura yo la tengo como cancelada, no tengo por qué pagar impuestos. Sí, pero en realidad el receptor nunca se dio cuenta y él la quiere deducir. Esto nos permite que la información esté completamente registrada y que no haya márgenes de error. La validación del RFC, evidentemente conforme más automatizados están los servicios, se requiere validar si el RFC es válido o no. Por el 69 de código nosotros no podemos decir, dame tu nombre y cuándo naciste como la CURP y te digo cuál es tu RFC. En realidad es un dato que no podemos proporcionar de forma directa. Lo que sí podemos hacer es de que se coloque el RFC que tú tienes identificado y que te diga si está registrado en la base de datos del SAT o no. En caso de que sea inválido, te dirá clave de RFC inválida. Esto es una ayuda para aquellos empresas o contribuyentes que quieren verificar que efectivamente la información con quien se está teniendo una transacción comercial es verdadera. Los beneficios para el contribuyente en este caso: reportar información correcta al SAT, fortalecer la identificación de sus clientes asalariados. Muchas veces no es de forma malintencionada, pero la información que se tiene con el RFC no es la correcta y pues para que no tengan un problema posterior es mejor verificarlo. Y para la autoridad, fortalecemos la calidad de la información. Siempre hemos estado entre el secreto fiscal, el servicio y el control. Para nosotros sería perfecto que todos los contribuyentes con quienes ustedes tienen una relación comercial pudieran ser verificados por nombre, por fecha, por domicilio y que tuvieran el RFC, etcétera. Pero no lo podemos hacer por secreto fiscal. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es, si tú tienes un RFC identificado, yo te digo si es válido o no. Entonces, en ese caso estamos amarrados por la ley, pero sí nos encantaría que todas las transacciones que se hicieran fueran correctas, que los RFC no fueran equivocados, pero tenemos ciertas restricciones. ¿Cómo está la mezcla? Si mencionábamos que cuando iniciamos con CFD, los primeros años estábamos hablando de una cobertura del 2% y que el 98% manejaba papel, al mes de mayo tenemos que emisión de factura impresa con código barras bidimensional, estamos hablando de 2.5 millones de emisores. Solo para darles un punto de comparación, en el SICOFI original, que era el esquema utilizado por impresores autorizados, llegamos a tener de forma consecutiva que los contribuyentes terminaban su ciclo fiscal, algunos se suspendían, etcétera, alrededor de 8 o 9 millones de usuarios concurrentes. En este caso estamos hablando que de factura electrónica factura impresa a través de código, tenemos 2.5 millones, que es el 76%, ya le absorbimos en algunos años el 25% del global. Tenemos de factura CFD con el esquema original que iniciamos en el 2005, que va a terminar este año, son 171,000 emisores. CFDI estamos hablando de 644,000 emisores, que representa alrededor del 20%, y nos da un total de 3.4 millones de contribuyentes que son usuarios. El total de los emisores de factura electrónica son 815,000. Los que tenemos como CFD, que es comprobante fiscales, no sé si... Es que el siguiente no lo voy a poder mover. Disculpa. Si puedes quitarlo de siguiente, es que no sé cómo. Ya, gracias. Nos fuimos hasta el final.
Los que son comprobantes fiscales digitales, CFD, estamos hablando de 171,000. Este número de contribuyentes van a tener que pasar en estos 6 meses a lo que es CFDI. Si revisamos la infraestructura, prácticamente estamos hablando del mismo servicio electrónico. Se tendría que adicionar propiamente la validación de la información a través del PAC. Si nos vamos al número de comprobantes emitidos, recuerda que en la tercera lámina platicábamos que si México era líder, que si México va en segundo, que quién fue primero. Al final de cuentas, consideramos que la penetración de la factura electrónica es importante respecto a las disposiciones fiscales que tenemos y a las facilidades que hemos dado para la transición. Actualmente tenemos más de 7,200 millones de facturas electrónicas emitidas y vamos por más. Si estamos hablando que el 2013 ya llevamos un 45% a mayo de lo que tenemos en el 2012, conforme a las modificaciones a las reglas en las cuales se tiene que ser obligatorio el CFDI, este número va a incrementar de forma considerable. Estamos hablando de miles de millones de facturas electrónicas. Cuando manejábamos papel, eran miles de millones de aprobaciones de comprobantes en papel, pero ahí no nos importaba, es más importante la calidad que la cantidad. Podemos haber tenido miles de millones de aprobaciones de comprobantes en papel, pero sí un número importante también se utilizaba para defraudar o para cometer actividades ilícitas. Pues en realidad, con el paso que llevamos en la emisión de factura electrónica, consideramos vamos por buen camino. Nuevas disposiciones en materia de comprobación fiscal. Aquí tenemos lo que platicamos al principio, qué es lo diferente, por qué factura electrónica a través de internet toma un rol importante en este segundo semestre. A partir de enero de 2014, todos los contribuyentes que utilicen el esquema de comprobante fiscal digital deberán utilizar el esquema de comprobante fiscal digital por internet. Evidentemente tendrán que hacer las adecuaciones necesarias para que a partir del 1 de enero de 2014 toda factura que emitan a partir del primer minuto ya cuente con el esquema de CFDI previamente timbrado. Hace rato me hacían una pregunta, ¿qué pasa con los contribuyentes con el piso de 4 millones para emitir papel? Los contribuyentes con ingresos superiores a 250,000 pesos en el año deberán utilizar el esquema de CFDI también. Quiere decir que si ganas menos de 250,000 al año, también puedes utilizar factura electrónica, pero tienes la facilidad de utilizar papel con código de barras bidimensional. Quienes tengan ingresos menores o iguales a 250,000 podrán seguir utilizando facturas en papel con código de barras bidimensional. Y por último, los contribuyentes que inicien actividades deberán emitir CFDI. De forma directa, el contribuyente que se inscribe el día, no puedo decir que es el 2, pero conforme a calendario, el primer día de operaciones del SAT, el contribuyente que se inscriba de forma directa lo vamos a llevar desde de forma conclusiva, inscripción, firma electrónica avanzada, solicitud de certificado de sello digital y si requiere la asesoría para la emisión de la factura electrónica a través de internet, de forma completa. Ya lo hacemos actualmente. De hecho, si ustedes asisten a una administración local, de forma operativa, el personal, los funcionarios, los agentes, asesores del SAT en las oficinas, te tienen que inscribir, entregar la firma electrónica avanzada si estás obligado a emitir comprobantes fiscales y ayudarte a emitir un certificado de sello digital. Evidentemente te damos el servicio completo porque dentro de algunos meses lo vas a necesitar. Si tú durante estos meses prefieres irte a CBB, pues ya es una opción muy personal. Al final de cuentas, todavía hace un par de años utilizamos la gráfica donde había 4 esquemas de comprobación. A partir del próximo año vamos a tener solamente 2. En electrónico, con ingresos mayores a 250,000 y en papel, para contribuyentes opcional, con menores de 250,000 pesos de ingresos. Por último, los esquemas de asistencia. Mencionábamos hace un momento la posibilidad que ustedes tienen de recibir una asesoría integral en las oficinas del SAT. No es el único medio, ojalá tuviéramos la capacidad de recibir a todos los contribuyentes y darles una explicación personalizada. Tenemos que hacer uso de los medios electrónicos, tenemos toda la información
correspondiente en el portal de internet, con diferentes secciones, videos, preguntas frecuentes, etcétera, para que el contribuyente pueda ingresar a lo que es el mundo de la facturación electrónica. También tienen la posibilidad de utilizar las redes sociales, las cuales pueden enviar sus comentarios o sus preguntas, según sea el caso, por los diferentes medios que ya tenemos identificados. Tenemos un servicio de atención telefónica, en el cual también puede recibir una atención personalizada, pero sin necesidad de desplazarse. Evidentemente el teléfono muchas veces es más accesible al poder trasladarse a una oficina para recibir alguna orientación. Y por último, la atención a los módulos. Tenemos 165 módulos en el SAT, administrados a través de 68 administraciones locales de servicios al contribuyente. En todo se puede inscribir, en todo se puede obtener fiel y en todo se puede obtener certificados de sello digital. Esto con el objeto de facilitarle la migración a los contribuyentes. Esta sería la última lámina de la presentación de hoy y pues estoy abierto a cualquier pregunta que tuvieran con respecto a los esquemas. En el sistema actual, pues nosotros ahorita manejamos todavía el CFD. Como bien dices, vamos al SAT, obtenemos los folios, nos los traemos, los subimos al sistema y emitimos las facturas. A partir del 1 de enero, digamos que esto ya no lo vamos a tener que hacer. ¿Vamos a poder manejar un folio interno para efectos de control o no va a ser, o sea, no va a ser necesario enviárselos a ustedes, pero a lo mejor nosotros podemos manejarlo? Sí, siempre se ha manejado la posibilidad. Evidentemente, cuando se hizo la transición a CFDI, las empresas que tuvieron que hacerlo, muchos no habían entrado a CFD, de hecho que los invitamos, hicimos pláticas, les pedíamos a los contribuyentes, entra al CFD. Muchos no alcanzaron a hacerlo, no pudieron hacerlo o no quisieron hacerlo. Por lo tanto, cuando cambió la ley, ya el contribuyente que quisiera emitir factura electrónica, por obligación, tenía que entrar a CFDI. Solo dejamos vigentes aquellos contribuyentes que estaban emitiendo CFD desde un principio, que ya habían invertido en una operación. Cuando se pierde el concepto de la serie y el control interno con número de folio, ustedes lo pueden seguir manejando de manera independiente, no se tiene que reportar. Algunas empresas administrativamente están organizadas de manera tal que les ayuda mucho el número de serie y el número de folio consecutivo, etcétera. Algunos sistemas ya lo tienen contemplado, por lo tanto van a tener el folio fiscal y si internamente quieren llevar un control adicional, bienvenido de parte de ustedes. ¿Tienes una pregunta? Es una pregunta muy rápida. Si yo estoy trabajando ahorita con CFD, ¿cuál es el proceso que tengo que seguir ante el SAT para migrar a CFDI? ¿Me sirven los mismos sellos? ¿Tengo que tramitar otros sellos? ¿Cuál sería el proceso? No, al final de cuentas no te restringimos la utilización de los certificados de sello digital. A nivel administrativo, yo lo que recomendaría es de que pudieras tener una diferenciación para que administrativamente fuera mejor, pero en realidad puedes utilizar uno, puedes utilizar el otro, no tenemos ningún problema siempre y cuando esté vigente. Ante el SAT, tú lo que tienes que hacer es solamente mantener vigentes los certificados de sello digital. Tú propiamente vas a establecer los procesos administrativos para que el comprobante sea sellado, puedes utilizar el mismo certificado y no tenemos desde hace algunos años la necesidad de emitir oficios, notificaciones o escritos libres, etcétera, para hacer un cambio de un esquema al otro. Lo importante es de que una vez que ya se pase el tiempo, ya no puedas tener la dualidad del envío de los esquemas, en el sentido de que a partir de enero tú ya no puedes utilizar los folios que originalmente se te fueron autorizados. Evidentemente eso ya no van a tener ninguna... Si me cambio en este momento, ¿quedan los folios anteriores o puedo emitir los dos en este momento? No, es difícil que una empresa o algunos contribuyentes puedan decir hoy en la noche a las 9 de la noche voy a pagar mi CFD y en la mañana ya inicio con mi CFD, especialmente cuando tienen sucursales y lo quieren hacer de forma paulatina para asegurar el éxito de la implementación. Actualmente puedes tener la convivencia en un esquema de migración
sin necesidad de informarle al SAT, pero al final de cuentas tú cuidando los tiempos para que a partir de que ya no puedas emitir CFD, ya no estés emitiendo ninguno. Tú tienes una pregunta. Mi pregunta va un poco relacionada con las dos preguntas que hacían. Si tomamos en cuenta que hoy puede coexistir el sistema CFD con el CFDI, pero que los folios fiscales en los dos esquemas son distintos, se han presentado 2 o 3 casos aislados en donde el SAT está imponiendo multas a contribuyentes que omiten poner series y folios opcionales en un esquema CFDI. No sé si ya tenga el SAT noticia de esto o si ya lo ha expedido. ¿Qué sucede si están coexistiendo esos, si yo emito, por toda la libertad de emitir el CFDI, pero sigo teniendo los folios de CFD que ya nunca a lo mejor voy a utilizar? Con respecto al primer punto, no está ningún compañero de control o de auditoría. Igual yo me ofrezco, por si tuvieras algún caso en particular, revisarlo. El tramo de control desde la emisión de un esquema hasta el verificador propiamente de la información no lo pudiera yo asegurar, pero si tuvieras un caso en particular lo revisamos con mucho gusto, yo lo vería con el área correspondiente. Y evidentemente si tienes ya los folios autorizados, no tienes la necesidad de hacer una cancelación. Contablemente tú puedes tener un registro donde cancela los folios, pero puedes seguirlos utilizando dependiendo de la forma o la migración que tengas en tu empresa. Si es una sola sucursal y es un solo evento, por lo general va a ser administrativamente difícil que tú tengas 2 esquemas de comprobación, una doble contabilidad, una doble forma de administrar los esquemas de comprobación. Se presta el manejar una parte con CFD o continuar en CFD mientras vas implementándolo cuando tienes diferentes áreas, diferentes unidades, diferentes localidades. Cuando quieres manejar los dos bajo un mismo esquema, yo creo que te va a salir hasta más caro mantener 2 esquemas de comprobación en un mismo punto. Pero eso ya depende de la administración de cómo tú lo quieras llevar. Lo que pasa es que el punto es que si yo dejo CFD, pero siguen vivos mis folios, imagínate, yo dejo CFD, emito CFDI, mi CFDI ya tiene su folio fiscal de UID, que es el que trae. Entonces, llega el SAT y me dice, oye, no estás poniendo los folios que te autoricé con el esquema CFDI en este segundo. Hemos conocido 3 casos. Sí, que los están multando por... No sé si sea cuestión solo del verificador. Es lo que te digo, el tramo de control desde la planeación hasta la persona que físicamente hace la revisión es muy difícil de validar, y menos así. Pero un caso particular lo veríamos en la auditoría específicamente. De que se puede dar que sea el verificador, por falta de conocimiento, en ese definitivamente. Caso, el contribuyente podría ir, digamos, directamente a... Porque imagínate que les cae la multa y lo primero que hace el contribuyente es que va a buscar al contador o al abogado, ¿no? Y pues entonces podría ir nada más sin necesidad de... Creo que sería demasiado incurrir en instancias... No, hay manera de poder denunciar problemas de comprobación fiscal a través de la página de internet, donde la gente de auditoría, bueno, los compañeros de auditoría tienen la autoridad para revisar qué pasó y poderlo solucionar sin necesidad de contratar un abogado, ni un asesor, ni un consultor, definitivamente. Pero algún caso que tú hayas escuchado de que no están utilizando los folios de CFD y que se multa o que la autoridad requiera que se tenga que hacer a través de CFD en lugar de CFDI, porque manejamos la transición. En realidad las empresas o los contribuyentes pueden ir determinando el paso para la emisión, pero va a ser difícil que en empresas especialmente de cierto tamaño, que de la noche a la mañana bajes un switch y subas el otro, y más si tienes diferentes sucursales. Pues lo revisamos, cesar.perales@sat.gov.mx, y yo con mucho gusto lo reviso con auditoría. Sí. Gracias. Mi pregunta va encaminada, efectivamente hay muchos contribuyentes que no están entregando o que ni siquiera solicitan el correo para enviar el XML. Yo tuve una experiencia de manera personal en donde me escribieron la representación de empresa, y cuando yo le solicité a la señorita que tomara datos del correo para que me enviara el XML, dijo que con eso es necesario. Y si eso me pasa, con eso es suficiente. Entonces, pues les pasa a muchas personas, ¿no? Que no saben que deben de solicitar el XML y no lo solicitan, el emisor no lo envía. Si ya tengo esa
esa representación y como dice usted, puede uno checar si la factura es válida, con el hecho de que aparezca como válida en el sistema de ustedes, con eso ya la puedo yo hacer deducible y me puede servir además para efectos de una revisión. Sí, evidente. Como les comenté a media plática, ha sido un punto de discusión en el sentido de que si te inclinas por el lado de servicio, con el puro papel sería suficiente, pero si te vas por el lado de control, deberías de tener un comprobante que te ampare la transacción. ¿Hacia dónde nos estamos migrando? De manera tal que los revisores o las personas que hacen la revisión física no tengan la necesidad de revisar papeles, que simplemente con la referencia del contribuyente ellos ya tengan precargados todos los XMLs y ya pueden hacer las validaciones correspondientes. Si tú ya verificaste que en los controles del SAT se tiene un XML, no tendrías por qué tenerlo archivado electrónicamente. Ya tú tienes si lo quieres hacer para evitar que alguna persona o un tercero te diga, oye, ¿por qué no tienes el XML? Te voy a multar, lo puedes hacer. Evidentemente el esquema te permite tener la administración de archivos de muy poco volumen, por lo tanto puedes tener en un dispositivo relativamente barato una cantidad de cientos o miles de facturas. Pero si tú tienes un documento de representación en papel y ya verificaste que existe el XML, ya puedes tener la tranquilidad de que el SAT tiene la transacción. El problema es cuando a ti te dan una representación impresa donde buscas algo y no encuentras nada que hay detrás. Evidentemente ahí no hay ningún soporte. No existe una representación impresa sin un XML. O sea, no es de que después lo voy a hacer o es un proceso que se hace posterior. En realidad una representación impresa nada más es una copia de la información que existe en el XML. Si alguien te lo quiere manejar diferente, evidentemente no se hizo de forma correcta. Muy bien, nos quedan unos minutos antes de iniciar la plática técnica. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Buenas tardes, César. Hace rato nos mostraste una cantidad de contribuyentes que utilizan CBB. ¿Qué porcentaje de esos se espera que empiecen a utilizar CFDI ahora que va por el rango? $330 tendrían que pasar directo. Recuerden que depende de los ingresos que tengas el año anterior. Entonces, con una referencia de los ingresos que tenemos registrados actualmente, estamos hablando que alrededor de entre 350 y 400 mil tendrían que pasar al CFDI por obligaciones. Ahora no sabemos cuáles son los ingresos de este año, tendríamos que el contribuyente tiene que hacer su propio cálculo y nosotros las verificaciones para que se cumplan. Puede tener una variación mayor o menor. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Sí. Otra vez, perdón. En relación a esta parte de los ingresos, si yo soy asalariado, pero al mismo tiempo soy, no sé, arrendador, y por el arrendamiento tengo determinada cantidad de ingresos, pero ya juntando ambos, o sea, no rebasaría los 250 mil pesos solo como arrendador, pero juntando los ingresos como asalariado, ahí sí se excede. Entonces mi pregunta es, ¿son ingresos totales o son ingresos por la actividad por la que voy a expedir los comprobantes? A partir del 1 de enero del año que entra sería nada más sobre los que estás obligado a facturar, sería sobre el arrendamiento. Hoy, como está a la disposición, son sobre los ingresos totales, sería sobre salarios más arrendamiento. A partir del próximo año serían los 250 mil, pero nada más sobre arrendamiento. Muy bien, pues no me queda más que agradecer. Vamos a darnos unos minutos. Yo me imagino que ustedes son el mismo foro que va a estar en la plática técnica de las 5. Pedro López Bernal nos va a dar la plática. Él es compañero también del área de servicios al contribuyente. Está con nosotros la licenciada Claudia Covarrubias, que es la responsable, la administradora central del área de servicios tributarios al contribuyente, y aquí vamos a estar con ustedes para la segunda plática también. Nos damos, yo creo que un receso de 5 minutos antes de... muy bien, claro, pues luego dejarán el... Bueno, pues queremos nada más agradecer a César Perales, que nos acompañó con el taller, y entregarle un agradecimiento de parte de la asociación. César, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Te entrego. Aquí está. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias, gracias y continuamos en unos 5 minutitos, damos un receso de 5 o 10 minutos para empezar con el siguiente taller de tecnología que va a impartir Pedro López Bernal. Muchas gracias.